presente en cada momento. Diana Verónica y Tony presentan a nuestra psicóloga infantojuvenil Marta de Erazo y su espacio Aprendo con Martita. A continuación. Martita de Erazo, buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto saludarte, Martita, ¿cómo estás? Muy bien, para mí también, como siempre, es un gusto estar aquí. Eso, me encanta. ¿De qué vamos a hablar hoy, Martita? Hoy vamos a hablar de un tema que es, digamos que bastante controversial, las autolesiones en varones, porque ¿Qué es una autolesión, Martita? las autolesiones son lesiones que se hace una persona a sí mismo, pero que no tienen una intención suicida. Ok. De hecho, su nombre completo son autolesiones sin intención suicida, que forman parte como de una categoría específica de problema que está presentando cada vez más frecuentemente nuestra población Juvenil. adolescente e infantil, porque cada vez se están presentando más temprano. Sin embargo, eh, casi todas las investigaciones se han centrado tradicionalmente en el campo femenino ante la creencia que es un fenómeno que es mucho más frecuente en las niñas que en los varones. Sin embargo, en la actualidad, la literatura científica está reconociendo que por cada 4 mujeres que presentan autolesiones no suicidas, hay 3 varones que siguen la misma conducta. O Uy, sea que están casi a la par. Y es muy interesante el saber que ambos grupos, tanto las mujeres como los varones, están motivados por las mismas razones, la cual es no poder regular adecuadamente las emociones displacenteras, las emociones que le generan conflicto, el dolor emocional, por ejemplo. Ok, como la pérdida del novio, ¿o qué onda? ¿Cómo? Como, bueno, a veces pueden ser cosas más serias, ¿verdad? Porque cuando se da, muy frecuentemente se habla de las autolesiones en conjunto con situaciones de acoso escolar, con el bullying, ¿verdad? Existen varias razones por las que la presencia de autolesiones sea mayor de lo que nos esperábamos en el caso de los varones. Uno de ellos son los estigmas asociados a lo que debe ser considerado, entre comillas, masculino, la falta de contención adecuada, porque por regla general las personas, los padres de familia, incluso los docentes, creen que los varones no necesitan tanto apoyo para saber contener sus emociones, las barreras que se tienen sobre si los hombres deben o necesitan consultar sobre temas de salud mental. Y en ese sentido yo quiero aprovechar para mencionar que es muy importante que sepamos que de cada 10 personas que recurren al suicidio, 8 son hombres. Martita, buenos días, no logro, la escucho y de verdad no me da la comprensión de entender que voy a lesionarme. Es decir, causarme daño físico. Ajá, hacerme, y no sé si es apropiado hablar de eso al aire. O sea, ¿cómo lo hacen? Bien, ¿qué es lo más? por regla general tratamos de ser muy cautelosos a la hora de decir cómo lo hacen. Sin embargo, para mí, que ese es uno de los principales mitos, el que usted está mencionando. A las personas les extraña muchísimo cuando hablamos de autolesiones y les parece algo completamente absurdo. Algunas veces los padres de familia incluso utilizan la palabra loco, ¿verdad? Em, y sin embargo, cuando hablamos de otro tipo de situaciones que también atentan al bienestar y la salud física de una persona, como en el caso de las drogas, no nos sentimos igual. ¿Y por qué hago esta similitud? Porque el comportamiento de autolesionarse, si alguna vez ustedes, yo pongo siempre este ejemplo, si alguna vez ustedes se han hecho sin querer, una pequeña heridita, un corte de papel. Eso, como duele.
Ajá. Ustedes experimentan, además de ese dolor, como una especie de ardor Sí, sí. que ustedes le hacen así, ¿ve? Ajá, y uno empieza a sacudir la mano. Ajá, Ajá, ay, va. sí. Pero resulta que ese ardor que tú experimentas implica una liberación de ciertos neurotransmisores que por un pequeño instante generan una sensación de alivio del dolor psicológico. No, Es Ah, decir, no, no. ante no poder expresar adecuadamente o manejar adecuadamente el dolor psicológico, la persona lo libera de esa manera. Dios guarde. no, No, che, Y no, no, che. ese es uno de los En problemas todo que a caso, pesar siento el de que ardor y empiezo me sale la caja sí, ilustre. ajá. Con que a mí me duele que me puyen en la yema del dedo, Martita, cuando a uno le van a sacar el tipeo de sangre. sí, Dice que le hacen solo así, ¡ja! Y las yemas de los dedos tienen no sé cuántas terminales nerviosas. Eso me explicaba después un neurocirujano. Entonces a eso, mí cuénteme que me ajá. trencé el dedo Ay, no, con y la entonces, llanta No, del carro y la ajá. cerré no, completamente. Entonces uno, la verdad que, bueno, nosotros tal vez porque estamos maestros, pero a mí hasta un rasponcito me duele, Martita. Ahí ando Sí, buscando ahora, la neovacina. Ajá. es importante que sepan que estas autolesiones, por lo menos al inicio, no son tan profundas que lleguen a generar sangre, pero el tema es que es una realidad, una situación que estamos enfrentando y que en el caso de los varones que se había como invisibilizado, la creencia hay de que los varones deben aguantar más o deben No, aguantar cualquier cosa, incluyendo el bullying, no, 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 exacto, no. porque Ujú. muchas veces los padres reaccionan de que, ¿qué? ¿Cómo no va a aguantar eso? Si siempre ha sido así, son varones siendo varones y así interactúan, pero no es así cuando se trata del bullying. También es importante que sepamos que a los varones se les suele cuidar menos y por ende presentan tasas más altas de abuso sexual que las niñas, aunque las niñas sean más acosadas, Ujú, ¿verdad? ujú. Y estos son posibles detonantes que en el pasado hayan habido situaciones de abuso sexual, de bullying severo. Y ante esa creencia de que los varones no hay que cuidarlos tanto y que ellos tienen que aprender a aguantar todo esto predispone a los hombres jóvenes, a los adolescentes, a regular sus emociones mediante autolesiones. Ahora, sí, es importante saber que a veces son diferentes de cómo lo hacen las mujeres. Cuando ustedes ven a un hombre, que yo lo veo muy frecuentemente en las películas, que ante una situación frustrante dan un puñetazo en la pared y hasta se quiebran la mano. Sí, o en la puerta. Esa es, Ujú, esa ujú. es una forma de autolesión Sí, sí. es a la que suelen recurrir como con más frecuencia los hombres y que de hecho la sociedad la visualiza como una expresión de gran masculinidad, Dios guarde. pero está dañándose a sí mismo. Martita, todos deberíamos, o sea, Ah, eso me hace a mí un poco reflexionar lo que estamos hablando. Obviamente nosotros en nuestra época no vivimos eso, a ver, no lo visualizamos. sí que Seguramente lo vivíamos de chiquitos no, en los 70 y 80 no andaban con tantas por, carambadas. pues sí, porque existía el problema, lo que pasa es que no lo visualizábamos, hoy se exterioriza. O sea, desde chiquitos deberíamos de tener un psicólogo, Martita. Bueno, yo Sí, creo que va a llegar un momento en que yo siempre lo he dicho, la salud mental se va a abordar de la misma manera que todos deberíamos abordar la salud dental, por ejemplo, exacto. Ujú, que debes ir con regularidad a tus chequeos, a tu limpieza, a todo eso, y no solo ir hasta que te duele la muela, ¿verdad? exacto. Que es lo que la mayoría de la gente hace. Ujú. Entonces, la psicoprofilaxis existe, no se implementa por regla general, pero pues cada vez hay como más intenciones, sobre todo a nivel escolar, cuando se dan charlas, cuando se les trata de prevenir temas de salud mental, pues ahí ya estamos trabajando en una
forma psicoprofiláctica. Entonces, ahora, en el caso de los hombres, ellos cargan como con un mandato de masculinidad que les indica que tienen que reprimir sus emociones desde muy pequeños. Pensar que los varones, las mamás y los papás les dicen, los hombres no lloran, ¿verdad? Entonces, ante las emociones displacenteras y las presiones de diversa índole, Cabal. están desprovistos de las herramientas para regularse emocionalmente y a veces recurren a las autolesiones. Es decir, estas cumplen Claro. una función no saludable de regulador emocional. ¿Verdad? Es sacar esa energía por ese lado cuando se debe sacar por otro lado. Así es. Son las 10 de la mañana, Martita. ¿Cómo te encontramos? Pues en nuestras redes sociales, en X, @Martita de Erazo, en Facebook, Aprendo con Martita, siempre nos parece importante hacer llegar a los padres de familia y a nuestros oyentes información interesante, novedosa, de cosas que a veces son difíciles de hablar, pero que están sucediendo. Ok. Muy bien como esta de hoy. Como esta, sí, sí, sí. de Miren, hoy. y hágalo, hágalo. Todos necesitamos un psicólogo en la vida, definitivamente. O una psicóloga. Abrazo fuerte, Martita. Hasta la próxima. Chao.